Buenas, ¿qué tal alumnos? Este es el segundo contenido de filosofía. Bien, el tema 2, entonces estoy armando y vamos a ver un poquitito eh, una diapositiva, una presentación diapositiva sobre el tema anterior. Voy a explicar brevemente algunos puntos que considero importantes. Bien, ustedes van a tener esto accesible para poder visualizar también. Bien, la comunicación en el espacio filosófico. Ciencias de la comunicación, filosofía. Esa conexión y desde una mirada de la filosofía. Eh, bueno, empezamos. Algo que pude rescatar, la comunicación parece estar en la encrucijada, aunque suele ser ubicada del lado de la ciencia. De hecho, que hablamos de ciencias de la comunicación. Entonces, hablamos de un conocimiento sistemático de saberes. La filosofía no es propiamente una ciencia, pero también tiene la categoría de saber. Bueno, esto seguramente desarrollaron en el cursillo. Eh, dice, aunque suele ubicarse del lado de la ciencia, debe también algunos aportes de las humanidades, en este caso de la filosofía. Sí, existe una separación, una distancia, una tensión entre la filosofía y la ciencia a partir del siglo XIX. Siglo XIX, inicios del XX aproximadamente, se ve esa escisión. Surge una nueva disciplina, la epistemología, que trata de analizar en profundidad justamente el conocimiento científico desde una óptica filosófica. En este dilema de opciones y posturas, la comunicación tiende a caer del lado de la ciencia, por supuesto, es una ciencia, pero también en algunas ocasiones del lado de la filosofía. Cuando hablábamos de la filosofía, hablamos de la ontología y de la ética. Este es un texto extraído, o sea, son textos extraídos del material que ustedes analizaron la vez pasada. Los lingüistas sostienen que toda comunicación es, en el fondo, una transmisión de información y por consiguiente esa transferencia de símbolos eh, también se la llama una comunicación existencial desde la postura filosófica, tiene que ser asimismo simbólica. El símbolo, la semiótica, la rama de la filosofía que estudia los símbolos, el sentido de las palabras. Bien, dice, los existencialistas por su parte mantienen que toda comunicación lingüística y simbólica se da dentro de un contexto existencial desde la persona que eh, comprende su ser, comprende su existencia y comprende también ese rol de comunicador, o debe comprender, dentro de una actitud, dentro de una situación y dentro de un horizonte, eh, un existencialista, Martin Heidegger, habla del horizonte de precomprensión. O sea, cuando salgo a la calle, no es que yo comprendo detenidamente algo en concreto, sino yo comprendo la realidad toda, todas las situaciones. De hecho que no puedo percibir todo, pero de hecho que ya todo se me es dado, ya todo se me es explicado. O sea, yo no tengo que preguntarme por cada cosa que veo porque ya comprendo en su totalidad. De ahí habla del horizonte de comprensión que tenemos las personas. Y desde esa óptica, el comunicador. Hablamos siempre de la ontología, que es el estudio del ser, y más aún con los existencialistas. Bien, Abagnano, que es el autor de una obra de filosofía, de un libro de historia de la filosofía, dice, tiene presencia para él en diversas filosofías, de las cuales recuperan Heidegger, Jasper y Dewey, John Dewey.
tres propuestas cercanas al existencialismo. Yo puse aquí dos, de la de Heidegger y de Jasper, y que por tanto se centra en la comunicación como capacidad de relación inherentemente humana. De hecho, empezamos con lo de Heidegger. El concepto de comunicación debe ser entendido en un amplio sentido ontológico, hablamos del ser. Esto es, como una comunicación existencial, y más adelante vamos a explicar un poquitito más lo que significa este término, comunicación existencial. Por su parte, Jasper parte de una crítica de las visiones que tienen sobre la comunicación las ciencias como la psicología, la sociología o la antropología, que realmente aportan lo suyo, pero son visiones un tanto solapadas. Dice Jasper, estas se limitan a considerar las relaciones humanas y no las posibles, la relación en sí, la conducta humana en sí, y no las posibles comunicaciones que puedan surgir a partir de esa misma comunicación. Y para Jasper la comunicación es precisamente posibilidades de relaciones. Si bien la filosofía no fue del todo ajena a la problemática de la comunicación, eh, en algún momento estuvo en su historia. De hecho, que fue un problema filosófico a partir del siglo XX, un problema filosófico a inicios del siglo XX, con la filosofía del lenguaje que surge con el epistemólogo Ludwig Wittgenstein. Surge con él la filosofía del lenguaje y de hecho que después trasciende. Bien, no hay fisuras que no haya tratado de manera articulada y satisfactoria. Sí, el existencialismo y la hermenéutica. El existencialismo, la corriente filosófica que ya mencionábamos, y la hermenéutica, una rama de la filosofía que eh, eh, trata sobre la interpretación de obras, interpretación del lenguaje mismo, la hermenéutica, la comprensión. Y de ahí justamente Heidegger habla mucho sobre el horizonte de precomprensión. Cuando yo voy a tratar de comprender un texto, yo tengo que hacerlo en ese horizonte de precomprensión, o sea, con un montón de contextual, ¿eh? Contextual, con todos los aditamentos que tiene ese momento en que fue escrito esa obra. Bien, dice, son las que más se interesaron por la cuestión, intentando destacar el plano ontológico del diálogo, el diálogo en sí, ¿sí? Esa relación de tú, del yo. ¿Sí? Bien, hay comunicación, por ende, en la medida en que un contenido conceptual explícito es transmitido de un emisor a un receptor y esto produce un efecto en su conducta. Y no solamente en la conducta del oyente, del receptor, sino también del emisor. Solo es comunicable lo que es codificable, es decir, lo pensable a través del lenguaje. Esto mismo decía Ludwig. Yo solamente puedo comunicar algo realmente lógico, símbolos lógicos, y eso puedo comunicar. Ahora bien, con esto no basta, pero hay que ir más allá, afirma el autor que estaba mencionando en el texto. Más allá y concebir como verdadera comunicación únicamente a aquella que los interlocutores se apropian del sentido del ser y de la coexistencia, y no meramente de un contenido inteligible, o sea, comprensible lógicamente. Yo decodifico un texto y me conformo. No, eso debe hacerle trascender un poquitito más. La perspectiva ontológica define a la comunicación existencial como la dimensión de intercambio entre seres humanos, que supera lo sígnico, más allá del símbolo, más allá del signo, el interés pragmático y la mera transmisión de experiencias en el mundo, para culminar en la maduración ontológica de la persona. Se dan cuenta cómo dista mucho nuestra realidad. El que escucha las noticias
lo escucha y lo tiene como verdad absoluta. No duda de lo que escucha ni lo que lee. ¿Mm? Acepta tal cual como una verdad absoluta. Y muchas veces, la mayoría de las veces, son no más manipulaciones, alienaciones. En esta definición, la relación es central. Mi ser, yo mismo, depende del otro y con el otro, de ese vínculo con el otro. Comunicar implica un tránsito, un fluir de uno hacia otro u otros, e inversamente, muchos hacia uno, por lo que su entidad consiste en el acto de unir. La comunicación, de hecho, es una circulación de significados, por un lado, y del ser bajo ciertas condiciones con esos significados, por otro. ¿Será que se comprende? ¿Será que el mensaje que se envía es cierto o es real? Bien, todavía no nos vemos desde ese punto de vista ético. La principal condición subjetiva se hace posible la existencia de la comunicación. Es el ejercicio de la alteridad. ¿Qué es la alteridad? El otro. No soy yo nomás, está el otro, que implica superar el solo reconocimiento cognoscitivo del otro. Implica abrirse al otro, transgredir el propio yo que sale de sí y se involucra con el otro. Por lo tanto, para que exista comunicación debe haber apertura ontodialógica, existencia y también un diálogo de la persona y con ese ejercicio de relación con los demás. Para la ética, como para la ontología, la comunicación buena es la comunicación verdadera, de lo que estaba mencionando hace rato, puesto que el hombre se realiza por y en la comunicación. O sea, cuando uno ejerce una profesión, cuando hablamos de profesión es ético. Eh, la persona o el hombre o el ser humano se va convirtiendo en persona o más persona de lo que es. Lo que le llamamos humanización. Eso sí, si su actividad es ética. En este caso, el comunicador. En mi caso, el docente. Entonces, todo mi ser que se da para el otro y el otro le da sentido a uno, entonces debe ser ético. Su tarea consiste en emancipar, liberar. Y la emancipación a la que aspira la comunicación es la que corresponde a la libertad positiva, es decir, a la libertad para y no a la libertad de hacer lo que yo quiera. No se puede. Entonces, la libertad responsable, pero lo debo hacer con libertad. ¿Será que los periodistas de ciertos canales de televisión actúan, o de radios, o de prensa escrita, actúan éticamente cuando el propio dueño de ese medio es un político, por ejemplo? ¿Hasta qué punto es ético eso? Bueno, eso es discutible, ¿eh? Yo no estoy juzgando realmente. ¿Lo hace con libertad? ¿Informa con libertad de esa persona? ¿O está coaccionada por el dueño? Preguntas. ¿Se puede establecer con precisión cuándo comienza y cuáles son las razones que llevan al yo y al tú a entrar en contacto? Pero es imposible prever con plena certeza cuándo acabará o qué dirección tomará. Lo dicho puede ser malinterpretado, por un lado, o puede ser mentira, y entonces generar una distancia aún mayor entre los hablantes, porque se malinterpreta. Pero también puede esconder una voluntad manipuladora, casi siempre, para no decir siempre, con una u otra intención. Los resultados de la conversación son impredecibles. Para la perspectiva ontológica, la humanización, la cual estaba mencionando, del mundo, no está sujeta a cualquier acto de comunicación,
sino al diálogo que conduce al involucramiento, en el cual los interlocutores